XTO, cerca de todos. Desde la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, comienza Historias de Vida en FM XTO 90.1. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Historias de Vida, un programa con buena música, reflexiones cristianas, reflexiones bíblicas y testimonios que impactarán tu vida. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Historias de Vida, en la conducción, Daniel Rodolfo Rodríguez. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Queremos bendecir tu vida. El Señor dice en su palabra, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Arranca Historias de Vida. Bienvenidos una vez más. Al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a Historia de Vida aquí en la XTO, la 90.1. Estamos en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludamos a la audiencia que está del otro lado, esperando ser de bendición para sus vidas. Saludamos a los hermanos que nos están escuchando, que hay varios de nuestra iglesia, ¿no? Así que nos es. hacen el aguante. Bueno, después le tenés que pasar un sobrecito a los hermanos. Y bueno, No, saludamos todo a para que todos. escuchen, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Realmente una tarde hermosa, ¿no? Así es. Y bueno, con nosotros acá un ramillete de flores del Jardín del Señor, hermoseando esta tarde, ¿no? Incluyendo al hermano Y van Coco, mirando a Coco ahí, ¿no? a cada uno, al hermano Marcelo, a Marcelita, a Elías. Bueno, los saludamos a todos. Bien. ¿Cómo está Coco? Buenas tardes. Bendiciones a la mesa en primer lugar, también a la amada audiencia y gracias a Dios porque podemos estar de vuelta y... Qué lindo, ¿no? Qué lindo estar en la XTO aquí, poder hacer radio. La verdad que sí, y después de pasado por agua, la verdad... ¿Y cómo, no? ¿Cómo llovió, eh? ¿Cómo va con la pileta? Bien, Sí, ya estás ahí, ¿eh? Estuve orando muchísimo ayer para que no se me borrone, entonces me llene de tierra. Qué importante, bueno, lo importante es terminarlo, si no... Bien, te damos la bienvenida en esta tarde, gracias por estar del otro lado, te puedes comunicar con nosotros al 4697-6246 o por mensaje de texto al 1540-243406. Marcelo, ¿cómo está Marcelito? Hola Daniel, ¿cómo te va? Hola. Tanto Bebo. tiempo, hermano, ¿qué pasó con vos? La Tanto verdad, tiempo. hoy me ¿Todo he bien? hecho más que creyente en creer en la gracia de Dios por estar nuevamente en estos estudios de la radio XTO. Es más que un placer, Daniel. Veo que se te caen las lágrimas. Estás emocionada. Se me pianta un lagrimón, es verdad. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, gracias también. Flavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? No, sí, un poco... Hoy está chico el estudio, ¿eh? Hoy da bien. Bueno, gracias por acompañarnos también y es una bendición poder tener también gente que nos acompañe aquí en esta hermosa radio. Queremos decirte que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Gracias porque realmente nos sentimos todos hermandados acá como hermanos en Cristo y sobre todo decirte que te damos la bienvenida, ¿no? Después de tanto tiempo, después de estar ausente un tiempito, arrancar aquí en esta hermosa radio. Verónica, realmente una bendición lo que fue el culto ayer. Sí, la verdad que estuvo maravilloso, el miércoles también, una palabra tremenda, así que no, re bendecida, habíamos llevado gente nueva, así que eso es el broche, ¿no? de la palabra, que haya uno nuevo, ¿no? Si bien nosotros llevamos uno, pero hubo muchas personas nuevas, mucha salvación. Y Dios está dando voces de salvación, estás haciendo oír voces de salvación y eso es maravilloso, ¿no? Así que bueno, seguimos apuntando los cultos del jueves, del miércoles, jueves. Y bueno, tenemos los cultos también los días... ¿Sábado? Los sábados podés venir a visitarnos allí a Bernardo de Irigoyen 525, ahí en Castelar, a las 20 horas. Los domingos tenemos 2 servicios, a las 10 y a las 19 horas. Este domingo tenemos una visita.
Tenemos un cantante que... Tal es Roberto. Exactamente. Roberto. Hay que ir temprano. Es un ministro tremendo de Dios. Poco, sí. tenemos que ir temprano porque va a haber mucha gente. Sí, sí, la verdad que sí, es un siervo que estuvo en la iglesia de CFC. y la verdad es una re bendición, lo estuve viendo por enlace también, y es un hombre que realmente ministra la presencia Un hombre de Dios, y la gloria de Dios. Y qué lindo el salmista cuando alaba a Dios y sobre todo cuenta su testimonio. Yo había escuchado el testimonio de él, que él está todo tatuado. Antes de conocer al Señor era alcohólico, drogadicto, estaba en la pesada, como le dicen. Pero hoy él, después de alabar y cantarle al Señor, él expresa su bondad hacia Dios, lo que transformó a ese hombre, ¿no? Hoy es un hombre que es bendecido totalmente por Dios y él le da toda la gloria al Señor porque lo sacó de donde estaba. La verdad es una bendición de que podamos tener a este nivel, a este varón de Dios, ¿no? ¿Cierto? Estamos siendo bendecidos a los comienzos del año, ¿no? También al terminar el año estuvo Marco Barriento, la verdad una palabra tremenda, una administración, una palabra profética ahí que ministró el apóstol y Dani, se está viendo cumplidas esas palabras aún en el pueblo hoy, cuando ayer podíamos ver el pueblo postrado ante la presencia de Dios. Qué hermoso que estuvo. Reconociendo que Él es el único que realmente, como decía el siervo, el apóstol, que podamos postrarnos. Muchas veces los vicios nos arrodillan, ¿no es cierto? Un trabajo por ahí que de repente no tenemos un buen laburo y nos arrodillan a la miseria, a la pobreza. Y qué bueno es poder realmente arrodillarnos ante el Creador, ante el Señor de los cielos y de la tierra, al único que se merece gloria, honra y alabanza, Así ¿no es cierto? Por eso debemos postrarnos ante ese gran Dios, ¿no es cierto? Que, como decía el apóstol, Él dejó su trono, dejó su posición de Dios. Y se hizo hombre. Y al hacerse hombre se humilló, ¿no es cierto?, por nosotros. ¿Y cuánto más nosotros, ¿no es cierto? Muchas veces, como decía el pastor, estamos duros, estamos endurecidos, encallecidos muchas veces y nos cuesta muchas veces arrodillarnos y darle la gloria a Dios, pero debemos realmente darle la gloria a Dios en todo momento, al Creador, que fuimos justificados, ¿no es cierto? Él también hablaba de la justificación, ¿no es cierto?, que de repente Él nos justificó. Una vez predicó sobre la justificación y decía que muchas veces un profesor muchas veces justifica a un alumno que no estudió y le dice, bueno, claro, pasá. Y Dios hizo lo mismo con nosotros. No nos merecíamos el perdón, no nos merecíamos este momento que está podiendo todo ese grupo poder estar hablando de Dios, no nos merecíamos, pero Él nos justificó. Él nos amó de tal manera que dejó su trono y nos dio salvación, ¿no es cierto? Así es. Y qué lindo ver allí a todo el pueblo arrodillado y cada uno, ¿no? Dándole gracias a Dios seguramente, pidiéndole también por alguna situación de enfermedad, de separación. Y creo que postrarse delante del Señor fue lo mejor. Hasta el apóstol allí estaba postrado y ver allí una iglesia realmente humillada, ¿no? Delante de Dios. La verdad que sí, eso, hace rato que no veía, yo no veía y bueno, y lo pude palpar ahí la gracia, el poder de Dios, ¿no es cierto? Que no nos arrodillamos ante un pastor ni ante el siervo, sino nos arrodillamos es totalmente personal. Ante la presencia de Dios y podemos realmente decirle, Dios, eres todo para nosotros. Nos sacaste de la oscuridad y nos trasladaste al camino de esta vida de la luz, ¿no es cierto?, admirable que es Jesucristo, ¿no es cierto? Así que estamos agradecidos, así que le invitamos a la amada audiencia, aquellos que de repente hoy están pasando un momento difícil, apartado, alejado. Dios lo ama, Dios entregó su vida y Dios nos le está apuntando muchas veces, yo porque me he apartado un tiempo yo de la iglesia y muchas veces pensaba que Dios me miraba como diciendo, ya vas a venir, te vas a postrar pero Dios te mira con amor eterno, dice, como dice siempre la hermana Vero, con lazos de amor Él nos llama, ¿no es cierto? Él nos llama con amor eterno y no deje pasar este tiempo, no deje pasar esta gracia que de repente Dios nos está usando el medio televisivo, el medio radial, ¿no es cierto? Un hermano, una iglesia que por ahí pasa y una palabra y Dios te habla de todas formas, sí, para poder, pero muchas veces Dios no permite que Dios hable duramente,
porque de repente cuando Dios habla duramente, por ahí puede caer en una enfermedad, puede caer en un problema y después recién te acordás de Dios, ¿no? Si todo es tiempo de volverse a Dios. Por eso, amada audiencia, vos que estás apartado, que estás alejado, es tiempo de volverte al Dios que se merece toda la gloria, toda la honra, al Creador del cielo y de la tierra. No hay otro Dios, ¿no es cierto, Dani? Fuera de Él, solamente Él se merece toda la gloria, ¿no? Amén. Muchas veces escuchamos decir, ¿no?, algunos hermanos que están apartados, o no, Dios me llevó al desierto, me tiene de esta manera o de otra, y no precisamente Dios nos lleva al desierto, porque hay un desierto al cual nos metemos nosotros mismos, ¿no? A través de la desobediencia, de no querer oír la voz de Dios. Por eso este es un tiempo, creo que cada tiempo que Dios tiene para nosotros es precioso. Este día es precioso porque es un día de oportunidad. Es la oportunidad de Dios que está sobre la tierra, sobre la humanidad, ¿no? Dios te está llamando a vos que estás del otro lado, que quizás no sé el motivo por el cual dejaste de congregar, por qué te apartaste, por qué te enojaste, pero te podés enojar con el mundo, pero no con tu Padre Celestial. No nos olvidemos de dónde nos sacó Dios, no olvidemos el sacrificio que hizo para rescatarte a vos y a mí, ¿no? Cada vez que retrocedemos, cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera, estamos pisoteando aquella sangre preciosa que se derramó por vos, por mí, una vez y para siempre. Dice la palabra del Señor en hebreo, ¿no? Vení, dice, ante el trono de la gracia y hallaréis misericordia, ¿no? Es el tiempo de la misericordia, este es el año de la misericordia, ¿no? Dios está llamando a su pueblo, esa promesa que dice, yo los traeré, dice, ¿no? Los traeré de donde esté esparcido mi pueblo, dice, yo los voy a traer, ¿no? Estamos en los tiempos donde Dios, donde la promesa de Dios que está gravitando sobre nuestra cabeza está tomando asiento, ¿no? Se está sentando sobre cada uno de nosotros, y cuando viene algo para mi vida, no solo para mi vida, sino para toda mi familia, porque dice que la lluvia del Señor llueve sobre justo e injusto. Claro que sí, y toma esta palabra, porque hoy justamente vamos a hablar de la palabra, ¿no? De la palabra del Señor, la palabra del poder que tiene allí en la Biblia, ¿no? Nos dejó escrito ahí 66 libros en la cual hay poder de Dios, hay palabra de Dios viva, y creo que en esta tarde es importante que podamos hablar del poder de la palabra de Dios. Y Marcelo quería compartir algo con nosotros. Marcelito. Claro que sí, Daniel, tenemos la maravillosa palabra de Dios que vamos a compartir, ¿no? Mediante todo este programa, y que presten atención, que estén atentos, que abran su corazón, porque van a recibir palabra viva, palabra del Espíritu, palabra que transforma no solo el entendimiento y lo renueva, sino también vivifica el espíritu, lo alimenta. Sí, es palabra de Dios. Dios nos ha creado con espíritu, alma y cuerpo, y la palabra es la que vivifica tanto el alma como el espíritu, ¿sí? Sana el alma, vivifica el espíritu y sana el cuerpo. Por eso debemos creer por la fe que esto proviene directamente del reino, directamente del cielo, por medio de su Espíritu Santo. ¿No es así, Daniel? Claro que sí. Y lo importante es reconocer, Coco, que un día llegó la palabra de Dios, ¿no? En la vida de uno, en el corazón. Duro, quizás algunos hemos rechazado cuántas veces la invitación a ir a la iglesia, de poder hablar del Señor, y bueno, es duro, pero no hay duro para Dios. No hay duro para Dios. El miércoles pasado, el jueves pasado, creo que hablaba el pastor de Saulo de Tarso, ¿no? Un hombre duro, un hombre que realmente Dios trató con su carácter duramente, ¿no es cierto? Y para Dios no existen los duros, para Dios no existe el hombre. Muchas veces decimos, no, este no se va a convertir nunca. No, para Dios no existe. Simplemente nosotros tenemos que soltar la palabra y creer que Dios lo va a hacer. Muchas veces creemos en un Dios a nuestra manera, ¿no es cierto? Y creemos que Dios no lo puede hacer. Y ese es nuestro Dios, cuando es la forma que vos lo creas. Para Dios no hay nada imposible. Dios no. Hay una parte de la palabra que dice, ¿habrá algo imposible para mí? Se ha cortado mi mano, le decía al profeta. La mano de Dios sigue extendida. Dios ayer,
hoy y por los siglos de los siglos es el mismo. Él no cambió. Él es el mismo que puede transformar a un Saulo de Tarso, que pueda transformar a aquella persona, por más dura que sea. Escuchamos un testimonio ayer también de una familia que estuvo orando, una esposa por su marido que era alcohólico, que tenía problemas con los vicios, ¿no es cierto? Y ella creyó, ¿no es cierto? Y por medio de la fe de esta hermana, este varón pudo llegar a los pies de Cristo. Así que te alentamos que no dejes, porque la palabra de Dios es viva, dice en Hebreo 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios corta cuando entra y corta cuando sale. La palabra de Dios está viva, no es muerta, no es una palabra de hombre. Cuando la palabra de Dios sale, cuando la palabra de Dios sale, ¿no es cierto? De repente, detrás de la palabra está Cristo. No es no es como que muchos varones han escrito libros, de repente está la palabra, pero atrás de la palabra no está más nadie. Detrás de la palabra que está escrita, sellada con su voz, ¿no es cierto?, está Jesucristo, ¿no es cierto? Y el vehículo para llegar a la palabra es nuestra fe, ¿no es cierto? Había una palabra cuando el centurión, ¿no es cierto?, se acerca a Cristo y le mandó para que puedan sanar a sus criados, ¿no es cierto? Y él le dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Ahí hay un hombre de fe. Y el Jesús dijo, no he hallado un hombre ni en Jerusalén con tanta fe. O sea, el camino, el vehículo para que ocurra algo poderoso en tu vida es la fe puesta en Jesucristo. No la puesta en cualquier cosa, sino la puesta en Jesucristo. ¿Y cómo hacer crecer la fe? La comunión con Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo conocemos, ¿no es cierto?, a Dios? Nuestra relación personal, leyendo la palabra, congregándonos, orando, ¿no es cierto? Cuando más conocemos a nuestro Padre, ¿no es cierto?, más confianza vamos a tener y nos atrevemos a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios sobrenatural, ¿no es cierto? Amén. La palabra del Señor, si bien nos dice, ¿no?, que toda palabra que sale de su boca, ¿no, Marcelito?, no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la está enviando, ¿no? Dice también, conocerá la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Y eso es maravilloso para cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que están del otro lado escuchando. A veces tenemos que mirar hacia atrás, de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos, sin perder tampoco esta nueva naturaleza que Cristo nos dio, ¿no? De ser hijos de Dios, ¿no? Porque el hombre natural de repente lee la palabra, pero si no hay fe, esa palabra simplemente va a ser lobo, ¿no? Pero ahora cuando hay palabra y hay fe, ¿no? Esa fe es la que mueve la mano de Dios. ¿Cómo no, Marcelo? Dani, para ir tomando lugar en el tema que estamos transmitiendo en esta tarde, tomando lugar en la palabra, haciendo un enfoque muy minucioso de cuál es la importancia que Dios le da a la palabra. Sin ir más lejos, si uno va al Génesis, se encuentra que cuando Él suelta la palabra, le da vida a la creación, ¿no? Y fue formada la creación a través de la palabra de Dios. Dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios le fue dando forma a la creación a través de su palabra. Por eso, ¿cuánto valor tendrá para Dios nuestras palabras? Dice que somos hecho a imagen y semejanza. De esta misma manera creo yo que Dios quiere que nuestras palabras sean de alabanza, de gozo, de fe, de bendición, y que quiere que tengamos conocimiento y mayor cuidado a lo que ponemos en nuestros labios, a lo que soltamos, porque si vemos en la profundidad de la palabra, comenzamos a ver cuál es el gozo que refiere a Dios mediante a las palabras que nosotros soltamos. Dice Hebreos capítulo 13, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, habla de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es un sacrificio que presentamos
grato a Dios la confesión del nombre de Jesucristo. Dios se goza, los cielos se abren, el cielo responde. Son nuestras palabras confesadas las que mueven un reino. Pero, ¿qué profundidad habrá más allá de las palabras, donde nacen las palabras del hombre? Seguramente nacerán del corazón, seguramente nacerán del alma, por lo que nos enseña la palabra. Miren la visión que tenía Dios en el Antiguo Testamento. Dice, este pueblo de labios me honra. O sea que simplemente soltar una palabra tampoco es, sino que es mucho más profundo. Dice, pero su corazón no está allí, está lejos de mí. Entonces hay una conexión entre la palabra que soltamos y el corazón. Tanto los secretos del corazón del hombre como se desnudan y se revelan a través de la palabra. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Habla que el... Dios le da tanto al corazón por medio de la palabra hablada. Cerca de ti está la palabra, dice capítulo 10, de tu boca y de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces vemos que simplemente al confesar con nuestros labios revelamos en nuestro corazón la fe que en él hay y alcanzamos salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios mira el corazón de los hombres. Es allí donde está guardada la fe. Es allí donde se revela la fe. Pero se expone la fe del hombre a través de sus palabras. En el corazón se ejerce la justicia divina. Somos perdonados mediante la fe. Justificados mediante la fe, hallamos paz para con Dios, dice la palabra. Pero con la boca confesamos esta fe, la cual nos lleva a salvación, a transitar en una fe activa, no en una fe guardada en el corazón, sino en una fe hablada, la cual predicamos la salvación y la comunión del hombre con Dios, de la relación sanada por medio de la cruz. Vamos a ir un poco más profundo. Vayamos a ver qué dice Santiago en capítulo 3, cuando habla de la boca del hombre y de la lengua y de las palabras que de ellas salen. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice Santiago. Y nos pone en una circunstancia de que todos ofendemos, de que todos nos equivocamos y que todos soltamos muchas veces palabras hirientes. Pero también habla de que el que es capaz de refrenarla, refrena también todo su cuerpo, y este es varón perfecto. ¿Acaso hay algún varón perfecto en medio nuestro? ¿Alguno puede mirar a su interior y decir que es perfecto o que nunca ofendió a nadie? ¿Que nunca hirió a nadie? Y pone como ejemplo el freno de la boca de los caballos, para que obedezcan y así dirigir todo su cuerpo. Al animal se le pone un freno, y así lo guían, y este está en su boca. Y este es el ejemplo que Santiago nos da, que el que gobierna tu boca, gobierna todo tu cuerpo. La lengua, dice, versículo 6, capítulo 3 de Santiago, está puesta al medio de nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, esto es, influenciada. Hay un fuego que quema la lengua, que es influenciada por el mismísimo infierno, la cual tuerce la creación divina. Mediante el engaño, mediante el pecado, mediante una ceguera espiritual para que no alcancen un camino eterno, allí está Satanás, allí está el mismo infierno inflamando la rueda de la creación mediante la lengua. Pero tenemos un poquito más. Santiago dice, pero esto no debe ser así. Y si yo me pongo en circunstancia y digo, el que refrena su lengua, refrena todo su cuerpo, y este es varón perfecto, y Santiago me dice, esto no debe ser así,
si entonces la lengua es inflamada por el infierno, y Santiago me dice, esto no debe ser así, ¿cómo debe ser? Y yo creo que la maravillosa noticia de la cruz del Calvario, cuando Jesucristo mismo, venciendo al pecado, salvando a la creación, mediante un perdón divino, mediante un bautismo, el cual nos da el perdón, el paso de obediencia, mediante un bautismo en el Espíritu, el don de la promesa, el don del Espíritu Santo, así como inflamaba en la creación el infierno la rueda, la lengua, y de esta manera la rueda de la creación se inflamaba y se torcía, de esta misma manera quiere gobernar tu lengua el cielo, el reino. Y vemos reproducido esto en Hechos capítulo 2. Y la palabra dice lo siguiente: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Y ahora entendí lo que Santiago decía, que esto no debía ser así. No debíamos ser inflamados por el infierno, torciendo la creación. Teníamos que ser inflamados por el mismísimo Espíritu de Dios, el Espíritu de fuego, el Espíritu del reino, que recibimos mediante el perdón divino, el cual controla nuestra lengua ahora, el cual transforma el corazón del hombre mediante y por medio de la fe, nos da palabra nueva, palabra del cielo. Y ese fuego que antes inflamaba para perdición, hoy es el mismo fuego del cielo que transforma la lengua del hombre para salvación. Por eso, amado oyente, no te conformes con lo que has conocido, no te conformes con lo que te han enseñado simplemente en la vida natural, en la sabiduría terrenal que has aprendido a conocer y la cual se ha gestado en el estado civil, social o familiar en el que te gestaste. Hay más para ti. Hay una palabra divina que quiere guiarte, la palabra de Dios, la cual dice en Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aquí te la predicamos, y aquí la confesamos, para que seamos primicias de su criatura, dice la palabra. Dios está queriendo que nazcas de vuelta, Dios está queriendo que seas perdonado, que recibas la verdad, que recibas tu salvación. Mediante esto, por medio de la fe, abre el corazón para arrepentirte de pecado. Confiesa tu pecado delante del Dios Todopoderoso y recibirás el perdón divino. Y recibirás la promesa de vida, el fuego eterno que transformará tus palabras para que mediante la fe puedas alcanzar no solo una vida de éxito, una vida de plenitud, la cual hay por añadidura, sino que aprendas a recibir en tu propia vida la vida del reino. Y que tu palabra sea influenciada por el mismísimo Espíritu de Dios. ¿No es así, Vero? Amén. La verdad que la palabra es la que nos abre las puertas. Y cuán contaminado venimos del mundo, ¿no? O cuántas veces nos podemos dejar contaminar el alma a través de lo que oímos, vemos o simplemente copiamos, ¿no? Así que por eso decía aquel profesor, ¿no? Que tenía a sus alumnos y le preguntaba, dice, hay dos perros, uno blanco y otro negro luchando, dice, ¿cuál es el que va a ganar? Y los chicos decían, bueno, el blanco porque simboliza lo bueno y el negro, bueno, porque simboliza lo satánico, pero el profesor muy sabio dice, no, va a ganar el que mejor alimentado esté, ¿no? Es así que tenemos que ver cómo estamos alimentando nuestro ser interior, aquel hombre interior que Dios, esa nueva vida que Cristo nos dio, ¿no? Hermanito Coco. Amén, amén. Estaba escuchando justo. Y dice que, la Biblia dice que el que agrada a Dios es nuestro espíritu. El que quiere complacer a Dios siempre es en nuestro espíritu, ¿no es cierto? La carne quiere complacer los deseos de la carne, pero nuestro espíritu quiere agradar. Dice que tiene comezón de oír la palabra, tiene deseo de oír la palabra, una palabra de consuelo de parte del Creador, ¿no es cierto? Pero la carne quiere estar acá en este mundo, en las pasiones de este mundo, los deseos de este mundo, quiere sacarnos, ¿no es cierto? Por ahí queremos orar y por ahí no agarra sueño, no agarra
ganas o cualquier cosa aparece en ese mismo momento cuando nosotros queremos orar, claro, esta distracción. Pero el espíritu está deseado de poder conocer más y más al Creador de los cielos y la tierra. El poder de la palabra, ahí como hablaba Marcelo, cuán poder tiene la palabra, ¿no es cierto? Dice que Dios dijo y fue creado, los cielos y la tierra. Dice que en el poder hay poder en la palabra de Dios. Por eso nosotros, como hablábamos en un principio, debemos creerla. Lo que nosotros hablamos tenemos que creerla y tenemos que así va a ser. Dice que las cosas son como... Él dice que la llama las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo lo estamos llamando nosotros? ¿Cómo estamos llamando las cosas, tu trabajo, tu familia, aquel hijo a lo mejor que está en la droga, que está en el alcohol, que está en la hechicería, que está lejos del camino de Dios? ¿Cómo lo ve a tu hijo? ¿Cómo lo tenés que ver transformado? Tenés que ver con los ojos de Jesús, ¿no es cierto? Él ve las cosas que no son como si fuera. Aprender a ver tu casa, aprender a ver un buen trabajo, aprender a ver tu auto, de repente no lo tenés ahora, pero prepararte y poder ver eso por medio de la fe, ¿no es cierto? Y Dios mueve su mano cuando hay hijos atrevidos. Dice la palabra de Dios, también dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatarán. Debemos ser violentos, amigo. Tú que estás en el otro lado, ser violento. Dios necesita hombres violentos y que no se queden ahí achicharrados con un problema y tengan temor y tengan miedo, sino que ser violento y arrebatarle las cosas que el enemigo te ha quitado. Las mujeres orando y suplicando y pidiendo a Dios que transforme la vida de un hombre, ¿no? de su esposo. Flavio es testimonio fiel de Marcela, tanto tiempo orando y juntamente con su grupo de célula. Hoy justamente nos acompaña aquí y el poder de la palabra llegó, amigo. Sí, por supuesto, la palabra hay que creerla, hay que saber, hay que ser conscientes de qué palabra decimos. Normalmente en el mundo nos movemos porque habitamos en este mundo, somos de carne y hablamos palabras del mundo. Muchas veces somos los mejores secretarios de Satanás y sus huestes, porque lo que vivimos diciendo cosas y hablando mal y creyendo mal, porque fundamentalmente creemos mal. Creemos en las palabras que decimos, influenciadas por el mundo, por lo que ven nuestros ojos, cuando lo que tiene que ver es nuestro espíritu, que es lo que anhela a Dios. La carne nos aleja, la carne nos perjudica y lamentablemente la lengua está en la carne. Pero bueno. Es parte de nuestro cuerpo, ojalá fuera parte del espíritu. Claro. Pero qué lindo cuando el hombre transforma esa lengua en el poder de Dios, ¿no? Es todo un proceso que nos tocó a todos en mayor o menor medida. Lloramos más, lloramos menos, fuimos más rebeldes, menos rebeldes, qué sé yo. En mi caso, 15 años de rebeldía pura. Claro. Y bueno, el proceso, la palabra no vuelve vacía, la oración no vuelve vacía. Cuando las peleas se ganan de rodillas, el violento, hay que ser violento de rodillas. Claro. Lo que decía el apóstol anoche. Exactamente. La guerra se gana ¿cómo decía el Che Guevara, no? Sí. Decía que... De rodillas jamás. Dice, ¿no? Pero el camino del Señor es todo lo contrario del mundo. Es que es lo que estaba diciendo recién. Claro. Cuando uno está en el mundo, en la carne, no se quiere arrodillar ante nada. A caballo no, mirá cómo le fue a Pablo. Exactamente. Bendito aquel día que el Señor se le cruzó y lo tiró del caballo, ¿no? Yo digo, Señor, si algún día estoy en el caballo, tirame, porque prefiero estar 1000 veces en tus manos que en la de mi enemigo, ¿no? ¿Y quién es el enemigo nuestro? Satanás, ¿no?
porque mi hermano no es mi enemigo, ni mi vecino, ni aún aquella persona que de repente te tiene, qué sé yo, mal. No, nuestro enemigo es el enemigo de Dios, ¿no? Y siempre vamos a estar en guerra con él, pero tenemos que ser conscientes que nosotros ya ganamos la guerra, que simplemente nos arrodillamos para tomar la victoria y levantar ese trofeo de la victoria que Dios ya puso en nuestras manos. Bueno, pero hoy, Flavio, la palabra de Dios se cumplió, dice que todo tiene su tiempo, la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, ha llegado a cada uno de nosotros, cada uno a su tiempo. Algunos más años, los tiempos menos, los maneja Dios. Los maneja el Señor. Y hoy estás en el camino del Señor, estás congregando, estás en congregando en célula, feliz de estar sirviendo desde mi posición, aprendiendo, queriendo conocer más de Dios. Claro. Y razonando también muchas veces esos pequeños errores que uno va teniendo cuando va creciendo. Porque crecer es equivocarse también. Y hace poco Dios me confrontó diciéndome que yo creía mal. Y es cierto, creía muy mal, porque creía en las cosas que yo veía. Creía en mis ojos, y mis ojos no daban nada bueno, realmente no. Veía problemas, veía cosas que no eran ciertas, veía mentiras. Claro, totalmente, es lo que Satanás nos ministra. A mí me conmovió tanto una palabra que decía el pastor cuando hablaba de que Cristo, ¿no? Él no ve como algo terminado, la obra terminada. En cambio el enemigo siempre, aún cuanto más cuando somos oradores, intercesores, el enemigo viene a querer poner esa plantita de cizaña, de volverte para atrás, que no alcanzas nada, que no vas a lograr. ¿Por qué? Porque él te viene a ministrar con lo que estás viendo con tus ojos naturales, pero cuanto más aquellos que somos intercesores no podemos limitar nuestra mirada espiritual al plano terrenal. Tenemos que elevarnos y buscar la imagen que Dios tiene de cada uno de nosotros, porque si yo te miro a vos y digo, wow, a Flavio le falta un montón, le falta esto, le falta el otro, y igualmente sería mi hermano mirándome a mí o a cualquiera de nosotros, pero Dios nos lleva a que miremos ya el producto terminado, ¿no? Y esa es la fe que nos va a elevar, ¿no? Yo creo que cuando Marcela oraba por su esposo, ella no se limitaba a lo natural que veía en él, a lo desprolijo de su vida, a lo desamorado y cuántas cosas más que a veces en el matrimonio, ¿no? Pasan estas situaciones, pero ella veía más allá, ella veía al hombre de su vida, veía aquel varón que Dios puso un día delante de ella, no sé el tiempo que están juntos, ¿no? Pero ella estaba mirando aquello terminado ya por Dios, ¿no? Ese varón de Dios, ¿no? Claro, el varón de Dios. Sí. Y siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a trompezar, quizás caigamos, pero ¿qué virtud hay? En caer todo el mundo cae. La virtud está en levantarse cada mañana y decir, Señor, acá estoy. Me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, pero yo sé que tú me justificas, tú me perdonas y justificado por tu sangre, ¿no? Yo creo que lo importante, Flavio, de esto es que no podemos dejar el camino del Señor. No podemos dejar las cosas de Dios. Hoy estamos aquí caminando, estamos congregando, tenemos una familia por delante y tenemos la responsabilidad de poder llegar a la carrera, no terminar la carrera, como decía el apóstol Pablo. Y este es el comienzo para cada uno de nosotros, porque sí es un comienzo todos los días de buscar de Dios, de ponernos en sus manos, porque cada día Él tiene algo nuevo, cada día el Señor lo hace para cada uno de nosotros. ¿Y qué le dirías hoy al que está del otro lado y pasó por una situación así como la tuya? Y fundamentalmente hay algo que yo creo y que me hizo mucha fuerza adentro, fue que la palabra, una vez que uno escuchó la palabra, conoció la palabra, puede hacer lo que se le ocurra, escaparse al rincón del mundo que se le ocurra, como Jonás, pero no te vas a poder escapar.
siempre la palabra te alcanza y te va a hacer volver. Me pasó a mí, le pasó a Jonás, según nuestra rebeldía, bueno, podemos terminar en la boca de una ballena o vaya a saber cómo. ¿Quién sabe en dónde, no? Claro, esperemos no ser tan rebeldes, no seamos tontos y... Buscar lo bueno, ¿no? Buscar la bendición que tiene el Señor. Habría que rendirse antes de llegar a la boca de la ballena. Gracias, Flavio. Y Coco, esto es así. Esto es caminar con Cristo, esto es de historia de vida, poder hablar del poder que tiene la palabra de Dios y cada día que podemos estar haciendo radio y poder estar soltando palabras de bendición también para la gente que está del otro lado, seguramente en su trabajo, seguramente llegando a su casa ya para cenar. Esta es la palabra, ¿no? Dios tiene grandes cosas para cada familia, para cada hombre, siempre que busquemos tiene de Él. Cosas que ojo no vio, ni ha subido en mente entendido, ¿no es cierto? Lo que Dios tiene para mi vida, lo que Dios tiene para la vida de Daniel, para la vida que tiene su hermano y para vos que está al otro lado. Dios tiene cosas sobrenaturales. Yo no puedo envidiar lo que tiene el hermano, no puedo envidiar porque dice que Dios es un Dios infinito y Dios no tiene molde, Dios es un Dios, si no seríamos todos parecidos. La llave que tiene Marcelo, que tiene acá el hermano Daniel, yo no la tengo, la llave es de él tiene que abrir su puerta. O sea, es tiempo, ¿no es cierto?, de creer en la palabra de Dios, es tiempo de volverse a Dios, como decía el hermano, no seamos duros, no seamos rebeldes, sino realmente doblemos nuestra rodilla al Creador de los cielos y de la tierra, y Él está con brazos abiertos para recibirlo. Marcelo. Claro que sí, Coco. Simplemente me avalo en la palabra cuando dice en Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes, ni te mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esto es lo mismo que tiene Dios para ti. Tú que estás escuchando en esta hora, tú que estás prestando atención, tú que estás con tu corazón predispuesto a recibir de parte de Dios, Dios tiene paz para ti. Dios tiene un fuego especial para tu boca, para que prediques la palabra de vida, para que la creas y para que la vivas. Y para que recibas de parte de Dios toda bendición celestial, toda bendición divina, y veas que no solo has ganado tu alma en la eternidad a través de Cristo, sino que tienes una vida próspera, una vida de bendición en las manos de un Dios que te ama. ¿No es así, Dani? Sí, totalmente. Bueno, ya estamos finalizando Historia de Vida. Realmente fue un placer poder estar hoy con la palabra del Señor. Acá tengo una pequeña reflexión. Una palabra amable puede suavizar las cosas. Me gustó esto. Una palabra de amor puede curar y dar felicidad. Y hablando de la palabra, ¿no? Así que bueno, gracias equipo por estar hoy aquí en Historia de Vida, en la XTO, la 90.1. Gracias a vos que estás del otro lado. Te bendecimos y no te olvides que sos muy importante para Dios. Muchísimas gracias. Quien llevó nuestro dolor, Jesús resucitó.